Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque tenemos un chismecito jugosísimo, de esos que nos encantan, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de dos de las figuras queridas y también copyright a veces, polu copyright micas del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya su copyright lo que es pensando, copyright pa su superíndice 3 ahora. Hubo una nueva pelea. ¿Se reconciliaron en secreto? Bueno, prepúrense porque vamos a desmenuzar todos los detalles, rumores y declaraciones que han salido a la luz últimamente. Y como siempre, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis de sus celebridades favoritas. Vamos a empezar. Y es que amigos, la relación superíndice 3N entre Demet y Can, o mejor dicho, la falta de relación superíndice 3N, sigue dando mucho que hablar. Después copyright ese del boom mundial que supuso Erkenci Kwai, aquella cómica arrolladora que traspasaba la pantalla y nos sacó a suspirar a todos, las cosas se torcieron, y de copyright manera. Rumores de todo tipo inundaron las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N, desde supuestas malas relaciones en el set de grabación superíndice 3N hasta diferencias irreconciliables a nivel personal. El caso es que de la noche a la más menos Ana, esa pareja que parecua sacada de un cuento de hadas se convirtió superíndice 3 en un recuerdo lejano. ¿Pero copyright es lo que realmente pasó superíndice 3? A es donde la cosa se pone interesante, porque las versiones varían dependiendo de a copyright n le preguntes. Algunos aseguran que la presión superíndice 3N medio tica y la constante atención superíndice 3N de los fans terminaron por asfixiar la relación superíndice 3N. Otros apuntan a celos profesionales, a egos inflados y a una lucha de poder de de las maras. Y luego los que creen que simplemente eran demasiado diferentes y que, una vez terminado el proyecto que los unió superíndice 3, cada uno tomó superíndice 3 su propio camino. Lo cierto es que desde entonces, tanto Demet como Can han intentado mantener un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación superíndice 3N. Han evitado aparecer juntos en eventos públicos, no se siguen en redes sociales y en general, han procurado no alimentar los rumores. Pero como bien sabemos en el mundo del espectáculo es imposible escapar por completo del foco mediático, y cualquier comentario, gesto o simple coincidencia puede convertirse en el titular del dúo. Y aquí es donde entra en juego el famoso Demet Özdemir explota. Porque amigos parece que Demet ha llegado a un punto de inflexión superíndice 3N y ha decidido romper su silencio. En una reciente entrevista, que ha causado un autocopyright-tico revuelo en el mundo del fandom turco, la actriz se ha mostrado sincera y directa que nunca. Ojo, no esperen una confesión superíndice 3N explosiva al estilo, Can es un monstruo, o nunca quiero saber nada de con diéresis copyright L. Demet ha sido inteligente y cautelosa en sus declaraciones, pero entre Lunea se puede leer un cierto hartazgo y una necesidad de aclarar algunos puntos. Según se ha podido traducir de la entrevista, Demet ha manifestado su frustración superíndice 3N por la constante asociación superíndice 3N de su nombre al de Can Yaman. Si bien reconoce el impacto que tuvo Erkenci Kwai en su carrera y agradece el cariño más menos o del público, también copyright N siente que esa etapa ya quedó superíndice 3 a true S y que es hora de que se la valore por sus propios copyright ritos y proyectos. Entiendo que la gente recuerde con cariño más menos o Erkenci Kwai, fue un proyecto muy especial para todos nosotros, ha dicho Demet, según las traducciones. Pero han pasado aún más menos o si creo que tanto Can como yo hemos evolucionado como personas y como profesionales. Me gustaría que se me reconociera por mi trabajo actual, por las series y películas en las que estoy participando ahora, y no solo por algo que hice hace tanto tiempo. Y aquí es donde viene la parte jugosa. Porque aunque no lo diga explícitamente, se percibe en sus palabras un cierto resentimiento hacia Can Yaman. No un odio visceral, sino bien una sensación superíndice 3N de que con diéresis copyright L no ha hecho lo suficiente para desvincularse de esa imagen de pareja perfecta que tanto les persiguió superíndice 3. Demet al parecer siente que Can ha alimentado consciente o inconscientemente esa fantasua de reconciliación superíndice 3N, ya sea a través copyright S de declaraciones ambiguas, gestos hacia los fans o simplemente al no pronunciarse de forma clara y contundente sobre el tema. Y esto, según ella, ha dificultado su propio proceso de seguir adelante y de construir una identidad profesional independiente.
Pero QU Copyright fue exactamente lo que dijo Demet de Can. A QU es donde la información superíndice 3n se vuelve un poco confusa, porque hay diferentes versiones de la entrevista y algunas traducciones son más sensacionalistas que otras. Sin embargo, hay algunos puntos que parecen ser consistentes en todas las fuentes. Uno de ellos es la crítica velada a la actitud de Can hacia los fans. Demet ha insinuado que en ocasiones, con diéresis copyright, él ha utilizado la nostalgia de Erkenci Kwai para ganarse al público, sin tener en cuenta el down más menos o que esto podrá causar a su imagen y a su vida personal. Creo que es importante ser honesto con los fans, ha dicho Demet. No se puede alimentar falsas esperanzas ni jugar con sus sentimientos. Si algo termina superíndice 3, hay que aceptarlo y seguir adelante, tanto por respeto a uno mismo como por respeto a los DMUS. Otro punto importante es la referencia a las supuestas malas relaciones en el set de grabación superíndice 3n. Aunque Demet no ha entrado en detalles ni ha confirmado explícitamente los rumores, Su ha reconocido que hubo momentos de tensión superíndice 3n y que no siempre fue fácil trabajar con Can. Como en cualquier trabajo, hubo momentos buenos y momentos menos buenos, ha declarado Demet. Es normal que haya diferencias de opinión superíndice 3n y que a veces surjan conflictos. Lo importante es saber gestionarlos y seguir adelante. ¿Pero por QU Copyright Demet ha decidido hablar ahora? QU Copyright la ha impulsado a romper su silencio de QU Copyright ese de tanto tiempo. A QU entran en juego varios factores. En primer lugar, la presión superíndice 3n medio TICA ha ido en aumento en las últimas semanas, coincidiendo con el lanzamiento de sus nuevos proyectos. Los fans no dejan de preguntarle por Can, los periodistas insisten en sacar el tema a colación superíndice 3n y la situación superíndice 3n se ha vuelto insostenible para ella. En segundo lugar, Demet parece estar en un momento de madurez personal y profesional. Se siente muy segura de su misma y de su talento, y no está dispuesta a seguir viviendo a la sombra de Erkenci Kwai. Quiere que se la valore por lo que es hoy, no por lo que fue hace aún más menos os. Y en tercer lugar, y quizá lo muy importante, Demet podrá estar buscando cerrar definitivamente este capítulo de su vida. Quiere dejar atrás los fantasmas del pasado y empezar de cero, sin la constante presión superíndice 3n de tener que responder por las acciones o declaraciones de Can Yaman. Ahora bien, ¿cuál ha sido la reacción superíndice 3n de Can Yaman a estas declaraciones? Hasta el momento el actor no se ha pronunciado al respecto. Ha preferido mantener silencio y evitar echar más menos al fuego. Sin embargo, sus fans no han tardado en salir en su defensa y han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y críticas a Demet. Algunos acusan a Demet de ingrata y de aprovecharse de la fama que le dio Erkenci Kwai para impulsar su carrera. Otros la tildan de envidiosa y de celosa de con diéresis copyright cito de Can. Y otros simplemente creen que estuvo mintiendo y que estuvo intentando manipular la situación superíndice 3n para quedar bien ante el público. En cualquier caso, lo que estuvo claro es que esta polu copyright mica estuvo lejos de terminar. La relación superíndice 3n entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema candente en el mundo del espectáculo turco y promete dar mucho que hablar en los superíndice 3 meses. Y mientras tanto nosotros seguiremos a QU, analizando cada detalle, rumor y declaración superíndice 3n para mantenerlos informados de todo lo que sucede. Porque, seamos sinceros, nos encanta el drama, ¿verdad? Y bueno, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito jugoso. Hemos hablado de la famosa explosion de Demet Özdemir, de sus declaraciones sobre Can Yaman, de las posibles razones de de su silencio y de las reacciones que han provocado sus palabras. En resumen, Demet ha expresado su frustración superíndice 3n por la constante asociación superíndice 3n de su nombre al de Can, ha insinuado que con diéresis copyright él no ha hecho lo suficiente para desvincularse de esa imagen de pareja perfecta, y ha reconocido que hubo momentos de tensión superíndice 3n en el set de grabación superíndice 3n de Erkenci Kwai. Por su parte, Can ha preferido guardar silencio y evitar alimentar a UNMU, la polu copyright mica. Como siempre, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, no se olviden de dejar su like y de compartirlo con sus amigos. Y ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan de las declaraciones de Demet? ¿Creen que tiene razón superíndice 3n en sus críticas a Can?
¿O creen que estoy siendo injusta? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontraru en los mejores vídeos de noticias, chismes y análisis de sus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Asu que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao. ***, pero esperen. Aún hay ***, porque aunque hayamos desmenuzado la entrevista, el contexto y las reacciones, la historia de Demet y Can es mucho profunda y compleja. Para entender completamente el Demet Demir explota, necesitamos bucear un poco en su pasado, en su relación superíndice 3n profesional y personal, y en el impacto que tuvo Erkenci-Kwai en sus vidas. ***, el fenu superíndice 3 meno Erkenci-Kwai, un antes y un después copyright ***. Erkenci-Kwai no fue simplemente una serie de televisión superíndice 3n, fue un fenu superíndice 3 meno cultural. La química entre Demet y Can era innegable, su actuación superíndice 3n era magnu copyright fica y la historia era adictiva. La serie conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, desde Turquía hasta Amu copyright rica latina, pasando por Europa y Asia. Los fans estaban obsesionados con la pareja de Sanem y Can, y la ficción superíndice 3n se mezclaba con la realidad en sus mentes. La presión superíndice 3n para que Demet y Can fueran pareja en la vida real era inmensa. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario en busca de una confirmación superíndice 3n de su amor. Los rumores sobre un romance en el set de grabación superíndice 3n eran constantes y alimentados por la prensa sensacionalista. Demet y Can intentaron mantener la compostura y no alimentar las especulaciones, pero la situación superíndice 3n era cada vez difícil. ***, las tensiones de True SDCU, Maras, realidad o ficción superíndice 3n, ***. A medida que la popularidad de Erkenci-Kwai crecua, también copyright en lo aquan los rumores sobre las tensiones de True SDCU, Maras. Se decua que Demet y Can tenían personalidades muy diferentes y que chocaban con frecuencia. Algunos miembros del equipo Tu Copyright Knico filtraron información superíndice 3n a la prensa sobre discusiones acaloradas, egos inflados y una competencia constante entre los protagonistas. Aunque Demet y Can nunca confirmaron explícitamente estos rumores, sus declaraciones ambiguas y su comportamiento en público alimentaron las especulaciones. Se notaba que algo no iba bien entre ellos, y la magia que había en la pantalla no se reflejaba en la vida real. ***, el silencio post Erkenci-Kwai, un pacto cito ***. Después copyright del final de Erkenci-Kwai, Demet y Can tomaron caminos separados. No volvieron a trabajar juntos, no se les vio en eventos públicos y no se mencionaron el uno al otro en entrevistas. Parecua que habían hecho un pacto cito para evitar cualquier contacto y no alimentar los rumores. Este silencio alimentó superíndice 3 aún las especulaciones. Algunos creyeron que se debió a una profunda enemistad, mientras que otros pensaron que simplemente necesitaban espacio para seguir adelante con sus vidas. ***, Can Yaman, el Galu, N con alma de aventurero ***. Can Yaman por su parte continuó superíndice 3 su carrera como actor y se convirtió superíndice 3 en uno de los galanes codiciados de Turquía. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo convirtieron en un N para el público femenino. Sin embargo, Can también copyright N demostró superíndice 3 tener un alma de aventurero y un espíritu libre. Después copyright de Erkenci-Kwai, Can se mudó superíndice 3 a Italia para protagonizar una serie de televisión superíndice 3n y expandir su carrera a nivel internacional. También copyright N se dedicó superíndice 3 a proyectos humanitarios y a actividades deportivas. Su imagen pública se consolidó superíndice 3 como la de un hombre independiente, aventurero y comprometido con causas sociales. ***, Demet Demir, la actriz multifacu copyright tica que busca su propio camino ***. Demet Demir, por otro lado, se esforzó superíndice 3 por demostrar que era mucho que la protagonista de Erkenci-Kwai. Participó superíndice 3 en diversas series y películas, explorando diferentes copyright neros y personajes. Demet demostró superíndice 3 ser una actriz multifacu copyright tica,
capaz de interpretar tanto comedias románticas como dramas intensos. Sin embargo, a pesar de su talento y su esfuerzo, Demet seguía siendo asociada a Erkenci Kuay y a Can Yaman. La sombra de la serie era larga y le impidió a consolidar su propia identidad profesional. El detonante, la presión superíndice 3 en medio tica y la necesidad de aclarar En las últimas semanas, la presión superíndice 3 en medio tica sobre Demet se intensificó superíndice 3. Coincidiendo con el lanzamiento de sus nuevos proyectos, los periodistas volvieron a preguntarle por Can Yaman y por Erkenci Kuay. Demet se sintió superíndice 3 acorralada y frustrada. Fue entonces cuando decidió superíndice 3 romper su silencio y dar la famosa entrevista que ha causado tanto revuelo. Demet sintió superíndice 3 la necesidad de aclarar algunos puntos, de defender su trayectoria profesional y de dejar claro que era hora de que se la valorara por sus propios copyright ritos. Una crítica justa o un ataque injustificado, Las declaraciones de Demet han generado un intenso debate en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Algunos la apoyan y la defienden, argumentando que tiene todo el derecho a expresar su frustración superíndice 3NY a buscar su propio camino. Otros la critican y la acusan de ingrata y de envidiosa. La verdad es que la situación superíndice 3N es compleja y no hay una respuesta fácil. Tanto Demet como Can tienen sus propios motivos y sus propias perspectivas. Lo que claro es que su relación superíndice 3N sigue siendo un tema que genera pasión superíndice 3N y controversia. El futuro, reconciliación superíndice 3N o distanciamiento definitivo, La pregunta que todos se hacen ahora es, copyright pasaru en el futuro? ¿Se reconciliaru n Demet y Can? ¿O su distanciamiento serú definitivo? Es difícil predecir lo que sucederú. El tiempo dirá si son capaces de superar sus diferencias y de construir una relación superíndice 3N de amistad o si, por el contrario, seguirú n caminos separados. Lo que podemos asegurar es que esta historia seguirú dando mucho que hablar. La polu copyright mica estu servida y el mundo del espectrum culo turco estu en vilo. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para contárselo todo. No se pierdan nuestros pro superíndice 3 vídeos. Chao.